nos piden realizar las operaciones entre vectores y graficar. ¿Qué operaciones? A más B, el vector A más el vector B y el vector A menos el vector B. Y nos dan los valores de los vectores. Tenemos el vector A con sus dos componentes, el vector B con sus dos componentes. Simplemente se trata entonces de la suma y resta de vectores. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Lo vamos a realizar paso por paso de una forma entendible para que ustedes también puedan realizarlo. Empecemos con la suma de vectores. Tenemos lo que es A, el vector A nos dice, más lo que es el vector B. Por tanto, todo esto va a ser igual a, ¿qué? A lo siguiente. El vector A. ¿Qué es el vector A para nosotros? Vamos a buscar. Aquí tenemos el vector A. El vector A tiene como componentes el 3 y el 1. Entonces, en vez de anotar el vector A, vamos a anotar sus componentes. Anotamos entonces el vector A tiene como componentes 3,1. El vector B, lo mismo, que tiene como componentes el vector B, 1 y el 2. Entonces anotamos más el vector B, nos dice, ¿no? Más el vector B. Ahora estamos anotando el vector B. Un vector B, por tanto, tiene lo que es 1,2. Ahora, ¿cómo realizamos la suma? El vector A más el vector B va a ser igual a ¿qué? Simplemente realizamos con lo que es componente con componente. Es decir, primer componente con el primer componente sumamos. El segundo componente con el segundo componente vamos a sumar. Y ello lo vamos a anotar en cada uno en su componente correspondiente. Es decir, lo siguiente, abrimos paréntesis, tenemos lo que es 3 más 1. 3 más 1 nos da 4. Entonces anotamos 4 en el primer componente, coma, en el segundo componente, ¿qué valor va a venir? 1 más, nos dice más 2 es 3. Entonces 3 en el segundo componente. De esa forma, ¿no? Directo ya lo realizamos encontrando ejercicio. Algunos lo ponen aquí en el primer componente, 3 más 1. Aquí 1 más 2. Y en el siguiente paso lo realizan la suma. Ya nosotros ya lo hemos hecho directo, ¿no? Ya hemos entendido de dónde está saliendo el resultado, entonces ya tenemos lo que es el primer resultado, la suma de esos dos vectores. Ahora nos piden que la resta también, ¿no? La resta de esos dos vectores. Entonces realizaremos, se trata de lo mismo. Si ya se han dado cuenta, vamos a tener el vector A menos el vector B. Todo esto va a ser igual a que lo mismo. Copiamos lo que es el vector A. Un vector A es igual a que sus dos componentes, componente 3,1 menos, nos dice ahora, ¿no? Menos lo que es el vector B. El vector B tiene como componentes 1,2. Realizamos la resta. Por tanto, el vector A menos lo que es el vector B va a ser igual a que tenemos en esta parte lo que es 3 menos 1 nos da igual a 2. Entonces anotamos 3 menos 1, 2 en el primer componente, coma, tenemos en X 1 menos 2 a 1 menos 2 nos da igual a menos 1. De esa forma ya hemos encontrado también lo que es la resta de estos dos vectores. Ahora nos piden graficar, por tanto graficaremos. Empecemos a graficar con lo que es primero el vector A. Tenemos en esta parte el vector A que nos dice 3, 1. 3 en X, 1 en Y. El primer componente siempre en X, el segundo componente en Y. 3 en X, 3 en X, 1 en Y. Hasta este punto va a llegar el vector A. Por tanto, anotamos. El vector A va a llegar desde el origen hasta 3, 1. Hasta este lado ponemos la flechita para indicar que se trata de un vector. Y el nombre del vector, vector A. Vector A. Ahora el siguiente, el vector B, nos dice 1, 2. 1 en X, 2 en Y. Entonces trazamos 1 en X, 2 en Y. Hasta esta parte. Nuestro vector, anotamos que es nuestro vector hasta ahí y ponemos la flechita para indicar que se trata de un vector y el nombre del vector, vector B. Ahora, nuestros resultados. El vector A más B es 4, 3. 4 en X, 4 en X, 3 en Y. Entonces va a llegar hasta ese punto. Entonces anotamos desde el origen hasta lo que es 4, 3, ¿no? Hasta esta parte. Y ponemos nuevamente la flechita para indicar que se trata de un vector y el nombre del vector. ¿Cuál es este vector? El nombre de este vector es el vector A más el vector B. De esa forma. Ahora, el siguiente, el A menos B. Se trata de 2 menos 1. 2 en X
2 en X y menos 1 en Y. Entonces, nuevamente, 2 en X, avanzamos de X2 y bajamos 1 en Y. Hasta este punto va a llegar, desde el origen hasta este punto. Y ponemos la flechita para indicar que se trata de un vector y el nombre del vector. Este es el vector A menos B, ¿no? El vector A menos el vector B. De esa forma simplemente se realiza sus gráficas de los vectores. Pueden revisar ejercicios más interesantes de este tipo de vectores en el curso completo que tienen aquí a continuación, donde se resuelve todos los ejercicios relacionados con vectores.